semana. Tuvo sus momentos de sol súper agradables, después tuvo unas nieblas complicadas el domingo, ¿no? Pero bueno, arrancamos lindo la semana. Varios temas que vamos a estar conversando en el día de hoy. Solo al pasar, acabo de llenar el tanque de nafta. Yo también. El quilombo baja, ¿no? ¿Por qué? Si es un dato. Es brutal. Es un dato de la realidad. De la realidad. Cruda realidad. Y mirá que dejé, ¿viste cuando dejás poquito el mínimo y tirás con el mínimo lo más que podés? Dije, hoy no llego al canal, tuve que parar y llenar el tanque. ¡Buah! Suerte en pila. Vamos con los temas que nos importan. Bien. El viernes pasado se registró una agresión a una maestra. Un temita que hacía rato que no constatábamos, que no, por lo menos no había casos que se hicieran públicos. Fue bastante un tema de mucho debate los años anteriores, previo a pandemia, ¿no? Como todo, porque en la pandemia se cortaron algunos temas o porque en realidad nuestra atención estaba puesta en otro lado. Y la presencialidad. Y además, claro, no había presencialidad. Bueno, el retorno de la presencialidad vino con el retorno de viejas prácticas que tenían o han tenido hasta el momento como única herramienta de combate los paros anunciados por las instituciones, ¿no? Por los maestros. Tanto es así que es la explicación del paro de hoy. Vamos a repasar la crónica primero, por favor. El viernes a primera hora, la madre de una alumna estacionó su camioneta en la rampa de acceso a la escuela 179 de Punta de Rieles, obstruyendo la entrada y salida de vehículos por Camino Maldonado, informó 970 Noticias. Una maestra que intentaba ingresar tocó bocina primero y luego se bajó para solicitarle a la mujer reubicar el vehículo. En respuesta fue agredida con un empujón y golpes de puño. Varias personas presenciaron el ataque, que provocó al menos 2 cortes en la cara de la docente, que además debió recibir asistencia por el estado de nervios provocado. Tras ser atendida, fue trasladada a su casa por 2 compañeros. Como cada ocasión en la que agreden un docente, ADEMU definió un paro de 24 horas que se realizará este lunes en las escuelas públicas de Montevideo. El ministro rechazó la herramienta sindical aplicada en este caso. Lo segundo es expresar la pena de que la única medida que se les ocurra a los sindicatos de la educación ante estas situaciones sea un paro, porque castiga a quien no tiene que ser castigado. Ni los alumnos que ya han perdido demasiadas horas de clase en estos años, ni sus familias son responsables de lo que pasó. Entonces, que la medida a la que recurran castigue justamente a los más débiles en todo este asunto es algo para lamentar. Por supuesto, estamos en democracia, vivimos en una sociedad libre, tenemos un gobierno absolutamente respetuoso de las libertades de los ciudadanos. Ellos sabrán lo que hacen y no va a ser el gobierno quien se los impida, quien se los prohíba. Pero sí lamentar la falta de sensibilidad social que hay de parte de esos sindicatos cuando la medida que se les ocurre como respuesta casi automática sea este castigo a los alumnos y a sus familias. Bueno, y es un placer recibir hoy en estudios a la secretaria general de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias. ¿Cómo le va? Muy bien, dentro de las circunstancias. El contexto, ahí y está. Es un gusto para mí compartir con ustedes y con vuestra audiencia. Bien, qué problema ¿no? Porque la verdad, obviamente los paros tampoco han demostrado ningún gran efecto. Hay un artículo en la LUC, el 16, que no sé si se va a implementar o no, que tiene justamente que ver con que las personas que agreden a maestros paguen una multa o hasta eventualmente prisión. Artículo que de hecho quieren derogar, o sea que tampoco me queda muy claro qué es lo que se pretende, ¿no? ¿Está entre los 135 artículos a derogar el 16? Sí. ¿No sabía? No lo tenía como uno de los artículos. Creo que no, ¿eh? Yo creo que sí, puedo estar equivocada, pero si quiere lo confirmo. Sí, le agradecería porque Bien. tengo el 14, pero no el 16, no. Bien, no sé si los demás se está encargando de justamente chequear eso, a ver si me equivoqué o no. Pero en cualquier caso, ¿sería la solución? ¿Qué se hace con esto? Porque lo que dice el ministro, yo entiendo que le pueda doler, ¿no? Pueda resultar ingrato, digamos, que el ministro de Educación repare de esta manera en la medida del paro. Pero tiene razón cuando plantea que terminan siempre pagando al final los chicos, los estudiantes, ¿o no?
no sé si es factible intervenir. Yo deseaba hacer una puntualización. En realidad nosotros hicimos muchísimas gestiones en el año 2018 con el presidente entonces Tabaré Vázquez. Y creo que hubo una disminución, o por lo menos así lo tenemos registrado, de las agresiones en escuelas independientemente de la situación de virtualidad, o sea, independientemente de lo que pasó en el 20. Y nosotros lo atribuimos y lo mencionamos en uno de estos programas donde ustedes nos invitaban al mensaje que hubo desde los estamentos más altos del Estado respecto a la forma de relacionamiento y a la censura a ciertas conductas. Nos pareció muy bueno. Incluso habíamos ajustado con el doctor Vázquez la posibilidad de realizar una campaña de bien público como alternativa, tratando de ver alternativas, porque la realidad es una. Nuestros paros son la expresión que nosotros tenemos. Si no hubiera paro, hoy este tema no estaría aquí. Ahora, lo que nosotros decimos también es hasta qué punto el tema, en lugar de la agresión, es el paro y hasta qué punto todos los que estamos en la cuestión social no intervenimos a veces para hablar más de una cosa que de otra. Yo decía en un medio de prensa, es como una figura fondo. Depende que pongas tú delante y depende que pongas atrás. Yo me pasé todo el día de hoy más que viendo alternativas a las situaciones de agresión, aclarando por qué paramos. Entonces el tema no es que peguen, el tema es el paro. Y para colmo de males, al mediodía de hoy se sumó otro sector en paro por una situación similar, que es en la salud, un hospital donde fue agredida físicamente también una funcionaria y también se declaró un paro de 24 horas. Ahora ustedes dirán, vamos a vivir de paro en paro. No, hay que buscar alternativas. Ahora, ¿cuáles son? Y la tercera cosa, para nosotros la campaña de bien público hubiera sido impecable. Es más, el doctor Vázquez nos derivó, tuvimos una primera reunión y nunca volvimos a ser convocados, hecho que nos molestó sobremanera. Teníamos dos caminos allí, no solo ese, sino que habíamos conseguido la posibilidad de trabajar con el Ministerio de Salud Pública de ese momento, porque nos preocupaban sobremanera las crisis especiales que estaban teniendo los niños, que las veíamos muy atípicas. Ninguna de las dos cosas fructificó. Tal vez mañana, de la reunión que realice mi sindicato, vuelvan a resurgir ambas iniciativas que me parece deberíamos encaminar. Yo he puesto el guante sobre la mesa en varios programas televisivos y radiales diciendo, pero hablemos de esto no cuando esto sucede y no cuando estamos de paro. Hablemos de esto de otra manera. Podemos hacerlo alternativo. ¿Por qué tenemos que esperar que desde el Estado haya esa resolución? Bueno, pero el guante no ha sido recogido. Permítame un paréntesis. ¿Cómo no? Me equivoqué. El 16 no está en la lista de los artículos a ser derogados. Me parecía. Ahora, este artículo... Pero entonces, si está ese artículo, ¿va a pasar algo con esta madre que agredió el viernes o no? 80 unidades reajustables son unos 80.000 pesos, un poquito más. Si la persona no tiene empleo, ¿usted qué deriva? ¿La prisión? No, para nosotros aquí tiene que... Por eso estuvimos en la Suprema Corte, por eso hicimos en nuestro sede sindical una rondilla de abogados con distintas visiones. Estuvo el fallecido fiscal, doctor Viana, estuvo un fiscal que hoy es diputado también, escuchando distintas ideas, porque decíamos... Aquí lo que tiene que haber es una retribución a lo social. Hay que explorar la idea del trabajo comunitario, el trabajo como una forma de dignificar a la persona, pero además de retribución, porque no es cualquier agresión. Es una agresión en la cual usted está enseñando. Bien, pero Daisy, usted sabe muy bien que en realidad lo que más les duele a las personas y por las cuales más, es horrible lo que voy a decir, pero nos educamos más y nos responsabilizamos más, es por el bolsillo. ¿Y si no tienen plata? Lo que tienen, obviamente 80.000 pesos es un disparate, ¿no? Pero para cada familia habrá un número posible distinto. ¿Usted recuerda el caso tan mentado por la zona, creo que era de Colón, donde fue muy mentado porque fue una situación muy extrema, donde intervino la justicia y donde además intervino INAU? Porque uno tiene que mirar también que cuando yo no puedo controlar los impulsos y le agrego a usted o a usted o a usted, y tengo un problema para controlar impulsos. Entonces es muy importante que la persona que tiene un problema para controlar impulsos vea el problema y lo aborde, porque así como golpea a usted, puede golpear en otro lado.
Yo no he visto situaciones... No debe existir la violencia exclusiva contra maestros, ¿no? Como una especificidad dentro de... No, pero de la digo, persona si violenta. usted es una mamá y usted tiene problema de control de impulsos, Sí. yo no le puedo dar garantías que si la mamá me pega a mí, no reproduce ese trato en otros Totalmente. lugares. Pero aún así... Entonces con tiene todo que lo proteger usted- a la niñez Sí, pero justamente... y requiere... Entiendo perfecto de hacer con esa persona algo que sea mucho más productivo, ¿no? Y de rehabilitación social que mandarla a prisión o que pague una multa. Pero, ¿y el paro? ¿Es el camino? Pero ¿Tampoco? lo mismo le vuelvo a plantear, el problema no es el paro ni la jornada de reflexión de las autoridades. Cuando estaban los consejeros... ¿Por qué no se reflexiona con la persona que agrede? Bueno, eso tiene que disponerlo la justicia. Nosotros no podemos disponer de tomar a la persona. Yo le decía a la consejera anterior, la señora Bussetti, y estaba el señor Florit y estaba el señor Caggiani, cuando era consejo primaria, ustedes nos cuestionan, porque también la autoridad va a cuestionar el paro, y sí, es la autoridad. Ustedes cuestionan el paro y ponen una jornada de reflexión. Ahora, hay un paro y hay jornada de reflexión. Parece que ninguna de las dos cosas tiene ningún efecto. De todas maneras, nosotros seguimos diciendo, esto es lo que nosotros tenemos resuelto y estamos abiertos no a agredirnos. A ver, si yo reproduzco verbalmente lo que sucede en lo físico y contesto a alguna autoridad en un tono altisonante Sí. y demás, yo de alguna manera reproduzco una pauta que es unos contra otros. Y creo que en este momento lo que deberíamos todos los que somos grandes hacer es buscar la oportunidad del diálogo y no de la censura. ¿Eso lo está diciendo el ministro? Lo estoy diciendo a la ciudadanía, no al ministro, a la ciudadanía. Y el ministro es parte de la ciudadanía de mi país. Y yo creo que la mejor conducta es cuando usted dice, no espera que el otro le golpee la puerta. Dice, bueno, mire, esto es una democracia y en las democracias todo el mundo sabe que el tema de hoy no es administrar lo que todos pensamos lo mismo, administrar los consensos, no, el gran problema es administrar los disensos, Bien. las diferencias. Entonces, ¿por qué no Tal llamar? cual, administrar los disensos. ¿Por qué no llamar? ¿Por qué no decir, mire, yo no estoy de acuerdo con su medida? Pero está bien, ustedes tienen la libertad para hacerla, pero vamos a buscar otras alternativas. Y yo pongo esta sobre la mesa. Porque hay una realidad, y si me permite, Daisy, abrimos al panel, ¿no? Por favor. Y tú misma lo decías, el que es violento, el que es capaz de ser violento o no controlar sus impulsos, que me gusta más todavía, ¿no? Quien no puede controlar sus impulsos con una maestra, obviamente no controlar sus impulsos con sus pares, con sus no pares, ¿no? O sea, uno visualiza eso, ¿no? Porque ni que la maestra fuera la bolsa de box primaria, ¿no? Entonces, si en cada rubro están los que reciben los impactos de quienes no controlan sus impulsos. Y no necesariamente cada rubro hace un paro, salvo, por ejemplo, cuando fallece un taxista, cuando matan a un taxista, cuando, digamos, hablamos de una violencia ya mucho más en extremo, ¿no? ¿Hasta dónde realmente tiene que existir ese diálogo a través de la especificidad de los rubros y no el combate a la violencia en general, que es lo que se plantea un Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? No sé, eso se lo pregunto en general. Pepe, ¿me estás entendiendo por dónde voy, Sí, no? perfectamente, porque coincido contigo y creo que coincidimos todos que el tema es la violencia. Sí. Si nos quedamos en el hecho puntual, que es censurable, por supuesto Sí, repudiable, de eso no cabe ninguna duda, me parece que estamos perdiendo el objetivo principal, que es tratar de tener una sociedad menos violenta. Porque eso ocurrió con una maestra, pero podía haber sido una cajera de un supermercado, un guardia de ómnibus, cualquier persona, porque estamos muy violentos. ¿Producto de qué? Bueno, será tarea de sociólogos, quizás averiguar bien las razones de por qué se da esa violencia, que muchas veces aparece por un tema puntual, pero no tiene que ver con el estacionamiento de un vehículo, como ocurrió el otro día, no tiene que ver porque alguien me miró mal, tiene que ver porque está dentro de la está entre persona. nosotros dentro, exactamente. Está dentro de la persona. Hagas lo que hagas. Escasa tolerancia a la frustración, Sí, con un montón de problemas, sumado a la pandemia, que no es para nada menor. Hace más de 500 días que estamos viviendo en una situación de incertidumbre, más allá de que por suerte y gracias a la campaña de vacunación los números vienen dando buenos resultados. Pero me parece que el tema a analizar es este. Y en un momento, cuando la maestra hablaba sobre el encuentro que habían tenido con el anterior gobierno, a mí me parece que es una gran oportunidad de seguir adelante, porque acá
y este me parece que es el gran diferencial de otras situaciones de violencia, están los niños de por medio. Y muchas veces son testigos de lo que ha ocurrido. Yo no sé si el otro día no hubo niños que vieron lo que pasó. Bueno, seguramente. ¿Usted nos puede hacer tiene la crónica del hecho puntual? ¿Qué nivel de violencia adquirió? El hecho puntual es una escuela que tiene una entrada como la pantalla que está detrás suyo. Sí. Ahí vimos que la mujer estacionó su auto, su camioneta. Estacionó una camioneta de porte importante, obstaculizando allí la entrada. La maestra le pide que la retire, la señora efectivamente la retira, pero cuando vuelve a hablarle, la toma contra la chapa de la camioneta y le pega golpes de puño en la cara. Esta situación tal vez esté vinculada ya con cosas anteriores. ¿No le consta que hubiera ya un relacionamiento puntualmente ríspido entre esa maestra y esa señora? No es maestra de sus hijos, ni la señora fue madre antes del presente año. Pero correspondería averiguar, no me corresponde a mí porque hay una causa abierta. No, uno por saber, por tratar de entender, porque no te cierra que alguien baje del auto. A ver, ¿fue funcionaria de la escuela o no fue funcionaria de la escuela en el periodo anterior? ¿Qué funciones cumplía en la escuela? ¿Qué trato tenía con los niños? Supongo que el juez averiguará esas cosas. Por supuesto, pero es que mi pregunta no va por el lado de saber pero yo sobre la maestra. No, al contrario. le estoy ¿Qué pasa por la cabeza de una persona? La señora madre. Ah. Fue funcionaria de la escuela, porque fue funcionaria de alguna empresa, tuvo algún contacto con niños, en algún momento alguien le dijo que se podía hablar de esta manera o de la otra a los niños y que no correspondía hablarles de tal manera. Son preguntas que supongo se hará la justicia, porque si uno tiene un repertorio de comentarios tan amplios como el que estamos teniendo, bueno, yo espero que todo esto se hable, porque ¿sabe cuál es el problema de esto? Que tampoco ha habido un seguimiento científico de estas situaciones. ¿Por qué una señora a las 8 de la mañana golpea? ¿Por qué una mamá en una escuela del Cerro, que fue un hecho muy, muy sonado, mientras el señor padre estaba en la reunión con la maestra, con todos los padres, funcionando perfectamente, la señora madre ingresa por el comedor como una tromba y golpea al que se le para delante? ¿Por qué suceden estas cosas a las 8 de la mañana en mi país? Tengo derecho a preguntármelo si científicamente alguien se tomó el trabajo desde los lugares que le corresponde estudiar esta relación, porque una señora salta un muro, que fue el caso que le decía en Colón, y le grita a la directora de la escuela: te lo regalo al niño con moña y todo. ¿Cómo no se estudia esta realidad? Porque las señoras madres que están en estas condiciones están educando niños. Y yo no tengo nada de censura hacia ellas. Lo que trato de decir es que tiene que haber una mirada integral, porque algo está pasando en algunos estamentos sociales en los cuales hay que intervenir de muchas maneras. Porque ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Decirle que mantenga una distancia de la escuela? No, eso lo dirá un juez, como lo dijo ya en una zona cercana a la escuela cuando le pegó contra la reja a una maestra secretaria. Mantenga distancia, no puede acercar, yo no lo puedo decir. ¿Qué más le puedo decir? Y yo diría que tendría que haber algún servicio y que con alguien hay que hablarlo, pero nosotros no tenemos las herramientas para tomar estos hechos integralmente. Y me había gustado mucho personalmente la idea de la presidencia anterior, tanto de la campaña de bien público, que no se concretó porque fallaron niveles intermedios, como derivarnos a trabajar con el Ministerio de Salud, cosa que nosotros hacíamos vocacionalmente, fuera de nuestro horario de trabajo, para tratar de ver un enfoque integral de salud a esta situación. Hacemos la primera pausa y seguimos porque está interesante este análisis. Sí, ya venimos, compañeros. Pausa. Ya venimos.